Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, este es un vídeo para comprobar detalles de estos perfumes para ver sus diferencias por si encontramos una falsificación. Antes de comenzar hay que decir que este, desde su salida al mercado, es uno de los perfumes más falsificados. Hay muchísimas falsificaciones que se aproximan muchísimo a lo que es el perfume. Hay variaciones que no existen en el mercado, que ahora lo comentamos. Y deciros también que cuidado porque también se falsifican los tester de los perfumes en general, de muchísimos perfumes, puesto que hay un mercadeo de perfumes tester. Recordar que los perfumes tester está prohibida su venta, pero como se vende mucho, pues también se están falsificando los tester de muchos perfumes y muchísimo los tester también de este perfume. Vamos a verlo. Yo tengo, ya sabéis, el de edición de 30 mililitros y lo vamos a ver, pero aún así vamos a comentar también el de 50 mililitros o el de 100. El de 100 mililitros o de 50 tiene la abertura aquí. Aquí tiene la entrada del spray y se presiona por aquí. En el caso de este perfume, el código que le une a su caja se encuentra en la parte posterior del tacón. Aquí lo tiene. Es muy importante fijarnos, perdonad por la fotocopia que no es de mucha calidad, fijarnos en esta parte en la cual debe de estar perfectamente alineada. Tiene que estar cercana al tacón, no tiene mucho espacio. Estas partes deben de estar muy bien selladas con mucha precisión y hay que tener cuidado si veis que precisamente no está bien fijado, porque podría ser una señal de que es un frasco rellenado. Otra de esas cosas que nos podemos encontrar, frascos rellenados, y eso lo podemos notar, ya os digo, en lo que es la parte de la abertura, que está como de haber sido forzada. Aquí os enseño, igual la fotocopia es mala, pero os cuento qué son todo esto. Falsificaciones, pero falsificaciones a lo más. O sea, no, este es como morado, está falsificado todo. Este, fijaros, incluso hay como una separación muy grande de la parte del tacón a lo que es el frasco. Este es ese que tiene brillitos. Este es el negro y aquí hay otro blanco que por supuesto no ha salido en color blanco. También están falsificando ediciones en rojo. Si habéis visto alguno de los vídeos que tengo de próximos perfumes y en el canal, os conté que va a salir un Good Girl en color rojo, pero ese aún no ha salido. Se llama Velvet y es en rojo, pero hasta diciembre no aparece. Y en ese caso, en el caso del rojo, es toda esta parte de aquí. Es roja, pero tiene como textura, aún no lo sé, supongo que parece tener como textura como del terciopelito de las cajas. Y la parte de arriba no es roja, como estas imitaciones que lo ponen todo del mismo color, sino que la parte de arriba será en negro. Pero no os preocupéis que en cuanto salga, ese es un perfume que adquiriré para el canal. Nada más salga y lo veremos. Vamos ahora a las cajitas. Como os digo, es de 30 mililitros, pero nos sirve para fijarnos en muchos detalles. Os digo que todo es falsificable, puesto que una amiga me mandó una fotografía de su perfume, de este, y la caja era prácticamente idéntica. Se está perfectamente copiando estas partes que son como de terciopelo y demás. Todo se falsifica. En la parte de abajo siempre nos vamos a fijar que esta parte esté bien, como veis, tenga la letra negrita oscura y demás. Y aquí está, en esta zona, tenemos, aquí, perdón, aquí en esta zona nos va a aparecer la numeración que ha de estar ligada a nuestro perfume. Como veis, es distinta la de Good Girl normal y Good Girl Leger, que tienen una distinta colocación de las letras. Ya lo estáis viendo. Nos vamos a la parte de atrás y aquí en ambas partes tiene toda esta identificación del perfume. En este caso lo tiene como a presión. Se ve, bueno, a ver si, no sé si se ve, sí, así lo veis. Está a presión en la parte de esta telita que tiene. Vamos a la parte interior. También es una cosa
importante en los perfumes, como veis, aunque también ya para tratar de engañarnos nos lo falsifican todo. En este caso, bueno, pues aquí veis que tiene pues un empaquetado y una cosa para que el perfume es que al ser negro se ve un poquillo mal, pero lo tiene de tal forma que abraza al perfume. Deciros, vamos ahora a ver también el código, que en el caso de los perfumes tester, las cajas también van con su número de serie ligado al perfume. Y por cierto, aquellas personas que os compráis un perfume tester y os llega con defectos y os dicen no, es que es un perfume tester, eso es falso, ¿de acuerdo? Los perfumes, incluso los tester, porque los tester están para ponerlos en exposición de un perfume, no los dejan pasar con defectos de serie. ¿Por qué? Porque si tú vas a la perfumería, coges el perfume y ves pues fallos en cualquier parte del perfume, ya sea en el frasco, en las letras, en su taponcito, cualquier cosa, te vas a llevar una mala impresión y te va a desencantar. Por lo cual, ya os puedo asegurar que incluso los perfumes tester no tienen defectos en ninguna de las partes de su perfume. Y todos llevan caja y todos llevan número de identificación. En este caso también decir, gracias amiga que me mandaste las fotitos del perfume, porque es importante entender, los perfumes pasan unas reglas de calidad que no los dejan pasar con ningún tipo de defecto. Una amiga me mandó una foto de un perfume de Good Girl que se veía perfectamente que el tubito de dentro estaba doblado. Una muy clara seña, una de dos, falsificación o rellenado. No puedo deciros que de todos los perfumes que tengo, ninguno carga ese fallo. O sea que muy mala señal. Como decíamos, si es un perfume de 50 mililitros o más, lo vamos a encontrar el número de serie aquí. En el caso de 30 mililitros, el número de serie que acompaña este numerito con el perfume se encuentra en la base del tapón. Aquí lo tenemos. Aquí está el número que acompaña a la caja. Mucho cuidado porque hoy en día las falsificaciones pueden comprar un perfume con un número de serie y ese número de serie implantarlo en todos los perfumes. Al ser de 30 mililitros tiene esta diferencia. Pero aún así, de recordar, todo esto, fijaros, está perfectamente sellado, muy bien. Mirad la forma que tiene el tacón. En el otro tamaño es exactamente lo mismo. No está mega separada, sino que está, fijaros, muy cercana a lo que es esta forma. Luego además esta etiqueta, por mucho que yo le pase el dedo, no me llevo brillantina, no se deshace como si fuera un mal tatuaje. Y luego además, fijaros que se nota perfectamente lo que es una C y una H. Hemos visto fotos de algunos perfumes falsificados en los que esta parte de la C está tan mal puesta que está unida a la H o incluso parece un círculo completo, así que con eso mucha atención. En el frasco de 30 mililitros no viene lo que es las marcas de Carolina Herrera en la parte de detrás, pero en el perfume de 50 mililitros, aquí en la parte de atrás viene el nombre de Carolina Herrera. Bueno, son cositas, pequeños detalles que hemos de tener en cuenta a la hora de adquirir los perfumes. Vuelvo a repetir que este perfume es de los más falsificados ahora mismo. Un perfume que es caro, un perfume que es popular, termina pues siendo muy codiciado para falsificar. Tened mucho cuidado, se falsifican el perfume, los testers, las miniaturas y todo. Así que por favor, nosotros siempre os recomendaremos comprar vuestro perfume en lugares seguros, puesto sobre todo que siendo una falsificación, por muy bonito que sea el frasco, no sabéis qué clase de líquido os estáis poniendo en la piel. Espero amigos que este pequeño vídeo os haya sido de utilidad. Un beso, hasta pronto.